Hola, es un gusto para mí poder estar contigo hoy otra vez. Y bueno, antes de comenzar esta sesión, quiero mencionarte que este tema tiene una parte previa que es en la clase anterior. Perdón, si no la has visto, te invito a que puedas ir a nuestro canal de YouTube y puedas buscar la primera parte de esta clase y para que no puedas quedarte en blanco o perdido con este nuevo tema. Entonces, el tema de hoy es la diferencia entre dos tipos de palabras que son las palabras homónimas y las palabras polisémicas. Es decir, vamos a hablar acerca de la homonimia y de la polisemia. Son conceptos, son términos un poco difíciles o no se han escuchado, pero no te asustes, solo suenan elevadas, pero son fáciles de entender. También quiero aclarar en este punto algo que aclaré también en la sesión anterior, y es que estamos tocando estos temas por dos razones. Yo no sé si ya habías visto o escuchado esto, me refiero a estos temas, pero esto viene en los exámenes de admisión de diferentes universidades, tales como la Universidad San Carlos y la Universidad de Mariano Gálvez. Nosotros pues queremos que tú avances en tus estudios, ¿verdad? En tu nivel académico, por lo tanto, para poder ingresar, se espera que tú tengas una base, un conocimiento previo de estos temas. También estos temas aparecen o aparecerán en las pruebas estandarizadas del Ministerio de Educación, por lo tanto es totalmente necesario que tú sepas y conozcas de esto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como les decía, o como te decía, perdón, vamos a hablar de estas dos palabras y quiero empezar con volver a recordarte que las palabras homónimas, o aquí homo significa igual y nimia es nombre, es decir, nombres iguales. Y aquí poli es de algo que son muchos, es algo que tiene muchos significados o muchos nombres, es decir, bastantes, y semia significados, bastantes significados. Entonces vamos a hablar de palabras que son iguales, ambas son palabras que se pronuncian igual, se leen igual, pero sus significados son totalmente diferentes. Entonces, también quiero recordarte que del lado de la homonimia tenemos dos palabras, las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Y estos temas fueron los que se trataron en la sesión anterior. Bueno, comencemos. La homonimia habla acerca de, en este caso es una palabra homógrafa, vino. Las palabras homógrafas se escriben igual, se pronuncian igual, pero sus significados diferentes según el contexto. Y aquí tengo yo dos palabras homógrafas, perdón. Tengo la palabra vino y la palabra os. Entonces, vino, recordemos cuáles son los dos significados de la palabra vino, que es vino de bebida y vino de verbo venir. Muy bien. Y la palabra os tiene dos significados. Os es el instrumento que se le asocia a la muerte, al personaje de la muerte. Es como un palo con una cuchilla curva, alta, y esta hoz se utilizaba antes para segar trigo, es decir, es como un tipo de machete alargado. Entonces cuando cortaban las personas, más si eran plantaciones altas, pues no había problema o no dificultaba al trabajador. Se le llama hoz, pero también se le llama hoz a la garganta o a un desfiladero, es decir, un barranco o una parte de la garganta. Entonces la palabra hoz tiene dos significados en este caso. Entonces son palabras homógrafas, es decir, que son parte de la homonimia. Y veamos acá, las palabras polisémicas son aquellas que se escriben igual, pero tienen muchos significados. Aquí tengo yo la palabra clave. La palabra clave podemos utilizarlo clave de una contraseña, puede ser una clave de sol, clave de fa. También se le llama clave a una pieza específica del arpa y otros instrumentos de cuerda. También tenemos clave como una pista o la solución a un problema. Entonces son varios significados, pero entonces la pregunta aquí es, ¿cómo sé yo si me encuentro con una palabra homógrafa? Porque estas tres son palabras homógrafas, se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen significados diferentes. Pero ¿cómo sé yo que una palabra homógrafa es
es de homonimia o es polisémica. Aquí es donde yo tengo que explicarte de manera más simple esta diferencia. Muy bien, estas dos palabras, su dificultad se basa en que tenemos que ver la raíz de las palabras, es decir, de dónde provienen. En este caso, estas dos palabras provienen del latín. Entonces, son palabras homónimas cuando su raíz viene de diferentes palabras, que la raíz viene de diferentes palabras. Es decir, vino viene de dos palabras latinas. Venit, que es del verbo venir, verbo, y vinum, que es la bebida. Es decir, sí se escriben igual, sí se pronuncian igual, pero la procedencia, la etimología, la raíz de estas dos palabras son diferentes. Entonces, la raíz aquí las vuelve homónimas, es decir, se suenan igual, se escriben igual, pero son diferentes desde la raíz. Ya veamos otro acá. La palabra os también viene etimológicamente de la lengua latín y viene de false y fauce. False es la hoz de la herramienta, lo que yo les decía que es para cortar trigo o la herramienta que se le asocia a la figura de la muerte. Y también fauce, que es la parte de la garganta o un desfiladero. Entonces voy a poner aquí. O garganta. Muy bien. Entonces veamos, ¿se escriben igual en español? Sí. ¿Se pronuncian igual? Sí, pero su raíz son diferentes, por lo tanto son palabras homónimas. En este caso son dos palabras latinas diferentes. Pero la polisemia es lo contrario. La polisemia en este caso viene de una sola raíz etimológica y tiene muchos significados. La palabra clave solo viene de la palabra clavem en latín también, pero tiene muchos significados. Les decía, la primera puede ser de contraseña, perdón. Puede ser una pieza fundamental de instrumentos de cuerda y otros. Voy a poner pieza. Y también la clave puede ser para la solución de un problema. En este caso, ¿cómo podemos ver esto? Viene de una sola raíz y tiene varios significados. Es decir, la palabra clave, perdón, tiene varios significados, solo una palabra. Mientras que la palabra vino tiene dos raíces diferentes, es decir, que no vienen los dos significados de una sola palabra, sino que se divide, son dos diferentes. Entonces, también esto lo podemos ver en los diccionarios. Cuando tú vas y buscas la palabra clave, te va a aparecer diferentes significados y definiciones de la palabra clave, pero cuando vayas a buscar vino, te va a aparecer dos veces. La primera vino de la bebida y la segunda palabra. Y ahí a la par de la palabra vino viene una parte fundamental que te dice que es de un verbo o un sustantivo, e incluso algunos diccionarios ya traen la procedencia del latín en este caso. Entonces, para resumir toda esta idea, debo mencionar que ambas palabras, tanto las polisémicas como las homónimas, son palabras homógrafas, es decir, se escriben igual, se pronuncian igual, pero sus significados son diferentes. Pero la diferencia radica en la procedencia, en la etimología de las palabras. En este caso, la etimología de estas son diferentes y en este caso la etimología es la única, es la misma. Entonces, una palabra tiene muchos significados y estas palabras se escriben igual, pero no es la misma. Entonces, también te invito a que si este tema no te queda muy claro, que tú puedas ir e investigar ejemplos de esto. También a continuación, al finalizar de este video, voy a proyectar una imagen donde encontrarás otros ejemplos que tú puedas analizar, tomarte unos 2-3 minutos para poder analizar los ejemplos y que puedas saber
identificar y diferenciar la homonimia de la polisemia. Entonces, es importante que tomes esto en cuenta. Pero tampoco lo veas como, bueno, tengo que saberlo para ganar un examen. No, sino tómalo en cuenta como beneficio para ti, como beneficio, como aprendizaje para ti. Y al final, todo lo que tú aprendas, todo lo que tú dijeras, me refiero a conocimientos, todo eso es como una siembra. Tú siembras en ti y la cosecha será un buen trabajo o sentirte realizado en el área en el que tú estarás desenvolviéndote. En fin, el beneficio es solo para ti. Entonces yo te animo a que lo hagas. Es un gusto haber compartido contigo y nos vemos en la siguiente sesión. Feliz día.